Bueno, Mara, gracias por la invitación. Jerry organizando todo, muy bien. Bueno, muchas caras conocidas, que hace tiempo no nos veíamos. Mucha gente me dice, bueno, pero yo sí a vos te veo, yo no lo veo. Y te digo normalmente, vos sos el que está detrás de la pantalla. Vamos a hablar un poquito de economía para tratar de entender qué es lo que va a pasar. Ustedes saben, como toda visión económica, tiene un sesgo, es decir, voy a dar mi opinión de las cosas que están pasando. Pero básicamente la idea es esa, digamos, ¿no? Fin de ciclo, corrección y despegue. Este es un poco el planteo de lo que yo veo que va a venir en los próximos tiempos. Así que este es el resumen. Y voy a tratar de explicárselo rápidamente cuáles son los temas principales y los problemas, los desafíos grandes que va a tener, sobre todo el gobierno que venga, aunque yo creo que van a suceder bastantes cosas antes del gobierno que venga. Así que vamos a analizarlo medio rápido. Toda charla de economía tiene muchos gráficos y números, y esto no es la excepción, así que por suerte vienen ya sufriendo a Mariel con gráficos y números, así que voy a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a hablar, quiero hacer un par de cositas, quiero hablar un poquito de la situación internacional, cómo está el mundo. Estos son datos de unos países, digamos, que seleccioné, desarrollados, cómo estaban el año pasado y qué pasa este año, ¿no? O sea, Alemania 0,517, Francia 0,208, España ya crecería 0,5, Italia crecería 0,4, Grecia quizás ni cae, Estados Unidos crece más rápido, Japón igual, China arriba de 7, India en 6, Brasil en 2 y Rusia, si no hay guerra en Crimea, podría llegar a crecer el 3. Es decir, que lo que están viendo ustedes ahí es que ya en el año 2014 el mundo está todo en crecimiento, se terminó lo que empezó como la crisis internacional del 2009 y el mundo en general ya empezó a crecer, discutirás un poquito más, un poquito menos, pero todo el mundo está en crecimiento. Les acabo de dar una buena noticia en la cara de ojete que tienen. A ver, o aprovechan ahora que hablo del mundo, y el que está bien el mundo no se ríen más. O sea, ahora, claro. Sí. Aprovechenlo ahora, el mundo anda bien, ¿ok? Va a tener sus problemitas, pero los tiene. Inflación, bueno, la inflación prácticamente no tiene, de hecho Europa tiene una inflación muy baja, Grecia tiene la inflación. Japón, bueno, en Estados Unidos muy baja la inflación, Japón 0,2. Les cuento que Japón tiene una meta que es llegar en el 2016 o 2017 a tener el 2% anual de inflación. Claro, no entienden un carajo ustedes, ¿sabes? Quiere llegar a tener el 2 anual. ¿Sí? No, bueno, ok. Señor, bienvenido. O sea, bueno, vamos a ver si lo logra. China muy baja la inflación, 2,6, India siempre es el que más alta tiene, con 10,1, 6,2 y 6,8. El desempleo en el mundo, por supuesto, muy mal en Europa, ¿sí? Pero ya Estados Unidos está en 6,7, lo más probable es que el próximo dato que salga ya salga 6,5, viene descendiendo fuerte, casi 10. Japón con 4, China con 4,1, India con 9,9, que es un buen dato para India. Brasil con 4,6, es el desempleo más bajo en la historia de Brasil. Brasil está en pleno empleo totalmente, tiene mucho que ver con las obras que hay por el tema mundial, etc. Pero es el desempleo más bajo en la historia de Brasil. O sea, Brasil está en plena ocupación, ¿no? Así que en general el mundo como está, el mundo está creciendo con inflaciones relativamente bajas y con desempleo bajos, así que el mundo en general va a tener un muy buen año, el año 2014. ¿Cómo está la región? Estos son datos también, por existir de la revista The Economist, que es la que sintetiza un poco la información de varias fuentes. Y el último dato todavía lo sigue teniendo, es que Argentina el año pasado creció 5,1, pero saben que el INDEC ahora lo corrigió a 3, pero el fondo dice que es 4,3. Y hay una cosa muy interesante, cuando nosotros estudiamos economía, una de las cosas que lidiamos en economía es con la incertidumbre sobre el futuro, es decir, no tenemos muy claro qué va a pasar. Argentina es tan maravillosa que tampoco tenemos idea de lo que pasó. Fue una incertidumbre total sobre el pasado. ¿Cuánto creció la economía argentina? ¿Qué sé yo? ¿Y la inflación? ¿Qué sé yo? ¿Y la pobreza? ¿Qué sé yo? Es un país muy raro, digamos, porque en realidad no sabe dónde está. Por lo tanto, te imaginas, no sé dónde estoy, voy a saber dónde carajo vamos. Es muy raro, digamos. Ojalá uno de los desafíos que claramente el que venga va a tener que tratar de poner certidumbre sobre lo que hay. ¿Sí? O sea, el haber perdido el INDEC, yo sé que muchos a veces en la cotidianidad no lo saben, pero haber perdido el INDEC es una de las cosas más terribles para hacer política, porque no sabes dónde estás. Lo cual es fantástico para decir cualquier cosa después. Después, si no te pido nada, yo puedo decir cualquier cosa. Che, mami, me saqué un 10, ahora déjame la prueba. No, me la dijeron. ¿Viste? Entonces así es fantástico, sacar 10, sacar 9, bajas pobres, reducir pobres, sobre todo es maravilloso. El problema es que no puedes hacer política con eso. O sea, en serio, sobre la realidad no puedes hacer política. Lo que no se mide no se gestiona. Si no hay medición, no hay gestión. La gestión es con medición.
Y entonces Argentina no tiene gestión, porque tampoco tiene medición. Y esto es importante. Entonces Argentina no sabemos cómo le fue. Brasil, gracias por la música. 2-2. Chile 4-4-4-2, Colombia 4-2-4-7, México creció 1-2, crecería 3-4, Venezuela sí caería 1,5 y Perú creciendo 5-1-5-6. Claramente que lo que está pasando, los países más dinámicos de América Latina hoy por hoy van a ser Chile, Colombia, México y Perú. Son claramente los países que más van a estar creciendo, ¿sí? En realidad, y dos más, ya lo vamos a hablar, pero estos son los 4 que generaron la Alianza del Pacífico. Ustedes saben que América Latina ahora tiene 2 grandes bloques, que es el Mercosur, que es Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tiene la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Chile y Perú, ¿sí? Como invitados están Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay están invitados a la Alianza del Pacífico. Claramente, la Alianza del Pacífico está creciendo bastante fuerte, ¿sí? Es el crecimiento más fuerte que tienen los países en este momento, mientras que el Mercosur está pasando por una crisis muy grande, que tiene que ver con los modelos de integración, es decir, el modelo europeo también está pasando por una crisis importante, mientras que el modelo de acuerdo de libre comercio hoy son los que están surgiendo más. O sea, así como en los 90 los modelos de mercado único eran los mercados que tenían, digamos, que tenían éxito y el modelo europeo era el modelo de imitar, después de los 2000, sobre todo en el 2010, los modelos a imitar son los modelos de tratado de libre comercio, o sea, alianza con tratado de libre comercio, que son más flexibles, más, digamos, no fuerzan tanto el proceso de integración que no terminan de avanzar. Lo cierto es que, por ejemplo, del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay y Uruguay, ¿cuál es el país del Mercosur que más creció el año pasado? Paraguay, 11%. El segundo, Uruguay, 3,8%. Este año va a ser Paraguay, ya no puedo tirar todas las pistas. Paraguay, con casi 6%. Y el segundo va a ser Uruguay. O sea, los países que no están creciendo son los relativamente grandes, que es decir, Brasil, Venezuela y Argentina. ¿Sí? Digo la Argentina relativamente grande porque este año, normalmente las economías latinoamericanas, la más grande era Brasil, la segunda México, la tercera Argentina. Este año Colombia va a superar a la Argentina. O sea, ya el PBI de Colombia es más grande que el PBI de la Argentina a partir de este año. Entonces, lo que uno está viendo es que en realidad Latinoamérica crece muy bien, los países que lo tiran para abajo son estos países. O sea, tanto Brasil como Argentina como Venezuela tiran claramente el promedio de crecimiento de América Latina. América Latina, sin estos países, Bolivia está creciendo casi al 5, Ecuador está creciendo prácticamente al 3,5, o sea, el crecimiento de América Latina está cerca del 4. Le incluís estos países y el promedio baja a 3, ¿sí? O menos un poquito de 3. Esto tiene que ver para que también reflexionemos las crisis que están teniendo los países grandes, entre comillas, de América Latina, que son los que tiran para atrás el promedio del continente. Para que tengan claro también, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay son países que se llaman investment grade, es decir, grado de inversión. Son países que pueden colocar deuda a bastante plazo, digamos, y tasas de interés bajas. El experimento más interesante lo hizo Perú hace un mes, cuando sacó un bono hasta el 2042, que paga una tasa fija de 7,1% en soles. En soles. Y el segundo experimento interesante fue el que hizo hace 15 días México, que sacó un bono $100, que pagó una tasa de 5,9% fija. ¿A qué plazo? 100 años. Es el primer bono que sale latinoamericano a 100 años. O sea, América Latina está con una posibilidad de conseguir mucho crédito, realmente está en condiciones todavía muy buenas de conseguir financiamiento. De todos modos, la tasa más baja, ustedes se vieron el diario de hoy, es maravilloso, porque ustedes piensen que Bolivia consiguió a 10 años a 4,3, Paraguay a 4,8, ¿sí? Uruguay refinanció su deuda a 3,8, Chile consiguió un bono a 5 años a 2%, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Argentina ahora, si ustedes ven el ámbito financiero, hoy dice que hay interés por los bonos de Repsol, o sea, los bonos que Argentina le emitió a Repsol y que ahora Repsol lo va a vender. ¿Okay? Que es una colocación de deuda argentina, es la primera colocación de deuda argentina a través de Repsol. Y entonces el título es muy interesante, dice, gran interés por los bonos. Un bono que vale 100, que paga una tasa de 8,75, lo están comprando 86. Eso quiere decir que la tasa de interés es 11 y pico. O sea, la tasa de interés de Argentina hoy es la más alta del mundo. Esa es la tasa de Argentina. ¿Sí? Esto digo para aquellos que dicen, che, nos prestarían un montón de plata. Sí, pero al 11% en dólares. ¿Qué negocio da hoy 11% en dólares? ¿Sí? Entonces digo, para que veamos el tema del sector externo va a haber que tratarlo muchísimo. Porque Argentina está muy fuera, o sea, estamos pagando casi 3 veces más que Bolivia. O que Paraguay, ¿ok? Entonces, este va a ser un temita.
Inflación, como está en América Latina, bueno, Argentina no tiene, Brasil 6,2, era un chiste, porque no se publica todavía. Pero todos los países de América Latina tienen 1,8, Chile, Colombia 2, esto es anual, chicos, Venezuela tiene 56. En realidad Venezuela el dato de 56 es del año pasado, ahora tiene 77. Y el desempleo general en América Latina bastante bajo. O sea que América Latina, excepto algunos países puntuales, como está en general como región, muy bien. Es una región exitosa, se anda muy bien. O sea que América Latina ha tenido una década espectacular y sigue teniendo un horizonte de crecimiento muy alto. ¿Sí? Para el año que viene, para este año se calcula un promedio, como les dije, pero para el año que viene se calcula un crecimiento más o menos igual que el de este año, o sea, cerca del 4%. Y que América Latina siga creciendo el 4% realmente es un dato más que interesante. ¿Sí? ¿Ya está con lo internacional? Vamos a ir ahora, estos son otros datos. Bueno, ¿cómo está la economía argentina hoy? ¿Ok? A ver, si uno no sabe nada de la economía argentina, ¿qué página web tiene que entrar para ver datos de la economía argentina? No, eso te decía. Bien. ¿Lo repetiste? Tomacular.com. Pero al margen de eso, es el INDEC, obviamente. ¿Pero qué me dice el INDEC? El INDEC me dice que la inflación fue 2,6 y en 3 meses lleva 10. Lo que me dice es que la mayorista lleva 13. Y esto es interesante, porque la inflación tiene dos formas. Hay inflación de demanda y inflación de oferta. La inflación de demanda, ¿qué te sucede? Cuando yo vendo sillas, por ejemplo, entonces vendo una silla a 100 pesos y veo que la gente entra a comprar sillas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el precio de la silla? Lo subo. Eso se llama inflación de demanda. ¿Okay? Ahora bien, de pronto yo agarro, no me entra nadie, pero cuando vendí una silla, quiero hacer otra, le pido al carpintero el costo, la tela, todo lo demás, ¿qué pasa? ¡Pum! Me sube. Eso se llama inflación de costos. Entonces, cuando el mayorista crece más que el minorista, vos tenés inflación de costos. Es decir, que la rentabilidad del minorista, ¿qué pasa? Baja. Si hay algún comerciante por acá, es decir, vos no podés trasladar. Entonces, la inflación es mucho más fuerte acá, y lo que te está frenando esto es la recesión. Pero cuando aflojes un poquitito, si quisieras darle a la demanda, ¿qué pasa con esto? Sube. Exactamente, se acelera. ¿Sí? El tema es, la inflación en Argentina es alta, eso no cabe la menor duda, es la tercera más alta del mundo. Ahora la pregunta es, ¿pero es constante, decreciente o creciente? Y la respuesta es, y mírenlo, dicho por el INDEC. Si uno mira la inflación del 2011 del INDEC fue 9,7, esta fue 10,7, esta fue 10,9, y miren enero, 0,7, 0,9, 1,1, 3,7, 3,4, 2,6, bueno, obviamente. Pero miremos la del Congreso. En el 2012 fue 25, en el 2013 28, y ahora ¿cómo viene? 16. Obviamente la inflación de abril va a salir, Argentina es muy especial, la inflación de abril va a salir cerca de 2,4, 2,3. Entonces la gente va a hablar de que la inflación ¿qué? Bajó, ajá. ¿Comparado con qué? Miren, si la inflación, si acá es 2, o sea, si la inflación ahora, estos 3 meses es del 2%, y yo tomo la inflación desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, la inflación es 39. ¿Ok? Si toda la inflación acá es 2% de acá en adelante, la inflación es 36. O sea, el pico de la inflación este año es 35. Y el año pasado fue del 28, el año anterior del 25. ¿Qué pasa con la inflación? Ganamos la elección. Claro. Este es el punto. O sea, la inflación claramente en Argentina está subiendo. Y es una inflación que tiene que ver mucho con los costos, no necesariamente con las demandas. ¿Ok? Pero la inflación está subiendo. El tema está que ahora vamos a ver los mejores 3 meses de la economía argentina. ¿Que son cuáles? Abril, mayo y junio. Estos son los 3 mejores meses de la economía argentina. ¿Cómo está la actividad económica? Estos son los últimos datos del INDEC. El EMA es el estimado mensual de actividad económica de febrero, en enero, marzo no salió, es 1,3, o sea, según el INDEC, la economía crece 1,3 respecto a febrero del año pasado. Pero en marzo la industria cayó 6 y construcción, la construcción cayó 6. O sea, cuando esto salga a marzo, ¿qué va a salir? Lo más probable es que salga negativo. O sea que Argentina ya no está en esta inflación. Está empezando una recesión con inflación. Es decir, es la etapa siguiente de esta inflación. Es decir, el nivel de actividad económica empieza a resentirse. Técnicamente no es cierto, porque técnicamente para que haya recesión tienen que ser 2 trimestres consecutivos negativos. ¿Sí?
Pero la tendencia por ahora da de que efectivamente vamos a hacer ese camino. Será un camino en el cual ya no estamos hablando de esta inflación, sino que estamos empezando a hablar de una leve recesión. ¿Sí? Y estoy tomando los datos del INDEC. Y el tema del desempleo, que quiero hablar mucho, el desempleo salió 6,4 en el cuarto trimestre de 2013, todavía no salió el otro, lo cual es el desempleo más bajo en los últimos 23 años. ¿Sí? Ey, acabo de dar una buena noticia. A ver, vamos. No la creyó nadie, Nadie se lo cree. El tema es el siguiente, muchos van a decir hay planes, etcétera, todo lo demás, es cierto, pero miren por qué baja. Ahora bien, si yo te pregunto, vamos a probar a Margarita. Margarita, si el desempleo baja, ¿por qué baja el desempleo? ¿Por qué baja el desempleo? Porque hay más fuente de trabajo. ¿Pero la fuente de trabajo qué pasó? Entonces están escuchando un economista que dice que el desempleo baja cuando el empleo cae. Poco serio lo tuyo. El problema es la tasa de actividad. Exactamente. Como dice Jerry, lo retiro. ¿Sí? Hay 500.000 personas, sobre todo jóvenes y mujeres, que se retiraron del mercado laboral. ¿Por qué es esto? Porque no encuentran. El empleo privado creó, según el Ministerio de Trabajo, del tercer trimestre del 2012 al tercer trimestre del 2013, o sea, sin esta etapa, el sector privado creó 9.000 puestos de trabajo. El Estado creó 177.000. ¿Ok? O sea, el sector privado no genera empleo hace un año, en términos netos. ¿Correcto? Sí el sector público. Ahí decíamos justamente un dato con Jaime, que hasta el 2008 el empleo que se generaba, el 82% era privado y el 18% público. En los últimos años el 86% es público y el 14% es privado. ¿Ok? Entonces, lo que hay es eso. Pero el problema es que este desempleo, entonces no es fruto de creación de empleo, sino gente que se retira del trabajo. Cuando empieza el salario real a caer, caen las horas extras, el jefe de familia o pierde el empleo, el resto de la familia ¿qué hace? Sale a buscar trabajo. Por lo tanto, esto va a empezar a subir. Es claro que en el segundo trimestre del 2014 esto va a llegar a 10 muy tranquilo. No es solamente por destrucción de empleo, es porque la oferta de empleo va a empezar a subir, que es la cantidad de gente que sale a buscar. Entonces vamos a tener los dos efectos. Acuérdense que para ser desempleado hay que buscar laburo. ¿Estamos? O sea, digo, Humberto Roviralta, ¿trabaja? ¿Es desempleado? ¿Es un ídolo? Claramente. 3 ídolos. Yo tengo 3 ídolos. Roviralta, Alejandro Gravier y uno que es otro capo. No, Camarilla no. Ova Sabatini, papá. Ese, Dios de dos. Para mí tampoco sé. Y finalmente el salario, este es el promedio según el INDEC de salarios formales, informales y públicos, creció 26,37 en el 2010, 29,45 en el 2011, 24,10 en el 2012, 25,88 y ahora el salario viene bastante por arriba del año pasado. ¿Qué pasa? Que obviamente esto fue más alto que la inflación, esto fue mucho más alto que la inflación, esto fue más bajo que la inflación, esto fue más bajo que la inflación. Entonces la pregunta mía es, si en el 2014 el salario va a crecer más que 25,88, sí, va a crecer 30, pero 8 puntos. ok, miren, esto es lo mismo que hay que empezar a pensar eso, las nominalidades. Ustedes van a escuchar ahora al jefe de gabinete todos los meses dando récords de cosas, ¿no? Yo leía hoy, por ejemplo, ¿no? YPF empezó a tener ganancias, 124% de aumento en sus ganancias en el último año. El precio de la nafta aumentó en un año 100%. ¿Se entiende? Aumentaron la cantidad de la recaudación, aumentó, vamos a ver, 37%. O sea, ¿entendés? Cada vez que digo la cantidad en el mercado de capitales, es decir, mercado de capitales, récord en el mercado de capitales, ¿subió comparado con el año pasado? 39%. Me estás jodiendo, o sea. Es fantástico, es todo claro, las nominalidades suben todo. Entonces, ¿el salario en el 2014 va a subir más que en el 2013? ¡Sí! Y así lo van a decir. ¿Y? Pero va a subir menos que aquí. Exactamente. Porque esto tiene razón cuando decía Perón, cuando la inflación empieza, los salarios van por la escalera y los precios esos son. Y es muy cierto desde el comienzo, porque si empezás una carrera, yo en el ascensor y mi hijo en la escalera, y decimos, listo ya, mi hijo sale corriendo por la escalera, yo tengo que abrir la puerta del ascensor, entrar al ascensor, cerrar la puerta del ascensor y aprieto el 5.º piso. Muy bien. ¿Quién llega al primer piso primero? ¿El segundo quizás? Él. Tercero ya, y un poquito de diferencia. En el cuarto, más diferencia. Y en el quinto, cada vez estamos más alto, pero cada vez está más lejos.
Y esto es lo que está pasando. Entonces, Argentina, ¿cómo está hoy? Está entrando en un año que está entrando en recesión, con inflación subiendo, sin crear puestos de trabajo y con salarios reales cayendo. Ahora la cara tiene sentido. Les dije que lo hubiera aprovechado, no rieron cuando tenían que reír. El tema es, ¿por qué una economía que venía creciendo hasta el 2011 creció al 8%, de pronto, ¡pam!, en 3 años colapsa? Y básicamente porque aparecieron 5 nuevos problemas en la economía argentina que son estructurales. 5 nuevos problemas que aparecieron entonces en el 2011, se los voy a dar muy rápido para no aburrirlos. Son 5 boludeces, un problema fiscal, energético, monetario, financiero también. Cualquiera puede... Las cosas son... Punto de vista fiscal. Esto les quiero dar a ustedes por el tema de la presión fiscal. Esto fue el dato del año pasado. La recaudación creció 26,3, es decir, un poquito por debajo de la inflación. El Estado recaudó 858.000 millones de pesos, que si sumamos las recaudaciones provinciales y municipales me dio 1.2 billones de pesos, o sea, 1,2 millones de pesos. Para que tengan claro, 1, 2 y 11 ceros. Eso fue el 41% del PBI. Es la presión fiscal más alta de la historia de la Argentina. El promedio histórico de la Argentina es 31, o sea, estamos 10 puntos por arriba de presión fiscal. Y es por cuarto año consecutivo la mayor presión fiscal de toda América Latina. ¿Sí? El histórico era Brasil, que tenía 34, 35, Brasil está en 37, nosotros estamos en 41. O sea, estamos con una presión fiscal histórica. No sé, si alguno tiene una sensación de que paga muchos impuestos, no se preocupe, no hay ninguna sensación. Pero lo otro interesante es de qué dependemos. Si uno mira esto, y muchos van a decirle, miren, el IVA, ¿sí?, y es el mayor, pero si vos sumás aportes patronales 91.500, más contribuciones patronales 133.500, te da 2.25, más otros ingresos como PAMI 2.33, y 40.000 millones de pesos de estos son las retenciones en la cuarta categoría. Si sumás todo te da 273.000. Por primera vez es mucho más importante para la recaudación fiscal el costo laboral, o sea, el ingreso que dan los trabajos, que el IVA. Y esto es interesante, porque por eso el gobierno necesita aumentos nominales salariales altos. Los aumentos nominales salariales altos que le dan ingresos altos. Y es muy sensible al desempleo también. No puede permitir alta tasa de desempleo, porque el primero que se financia es el Estado. El principal socio con el tema del trabajo hoy es el Estado. ¿Ok? ¿Sí? Y esto es algo nuevo, esto nunca había pasado. ¿Sí? En la Argentina siempre eran IVA y ganancia más importante. Ahora el costo laboral pasó a ser lo más importante. Tampoco es normal en el mundo. Digo, el mundo no se financia con costos laborales. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Abril, vamos a pasarlo medio rápido. Lo que quiero que vean es esto. Hay 2 cambios estructurales muy importantes que hay que empezar a revisar y que son muy complejos. Que tienen que ver por el lado del gasto. Porque el gasto en Argentina primero evolucionó así, o sea, el presupuesto del 2010 era 273.000 el nacional, pero gastó 331. Después se presupuestó 372, pero gastó 443. Después se presupuestó 506 y gastó 588. O sea, el presupuesto en Argentina es como 80.000 palomas, 80.000 palomeros, cualquier boludo gasta. Pasó a ser una referencia poco seria. El tema es el siguiente, que los 2 gastos principales son ANSES y subsidios. Y miren ustedes, para que tengan la noción de subsidio. Mientras todo el gasto público pasó de 273 a 588, es decir, creció 120%, el subsidio pasó de 9.000 a 50.000. Creció 420%. Solamente esos 4, hay más subsidios. Pero le di lo de demanda de electricidad, porque tanta oferta que es en ARSA, que son 50.000 pagos. Pero, digo, lo que quiero que vean es cómo los subsidios han ido ganando un espacio enorme en el peso del presupuesto. Tanto es así que en el año 2013 el presupuesto aprobado fue 13.000 millones de pesos, 18.000 millones de pesos para electricidad, y el Estado gastó 36.000. O sea, no gastó 20% más, se gastó el doble. Y este año le dimos 34.000 en el presupuesto y ya lleva gastado a fin de marzo el 45. O sea, ya el presupuesto lleva 37,7, casi el 40 en 3 meses. ¿Qué cree? ¿Que le alcanza o no le alcanza? Va a ser difícil, o sea, el tema está que los subsidios entraron en una lógica espectacular. Ustedes, para que tengan noción, este es el subsidio a la oferta, 50.000 palos, y este es el subsidio a la demanda. Porque tenemos 2 subsidios en electricidad y gas, a oferta y a demanda. Son 85.000 palos.
Usted piensa que la recaudación total del complejo sojero el año pasado fue 32.000. O sea, toda la recaudación de la soja es 32.000. Todos los subsidios de electricidad y gas fueron 85.000. Y el 78% de eso va a Buenos Aires, a Capital y Gran Buenos Aires. Por eso cuando yo doy charlas en Rosario, Santa Fe, les agradezco mucho por el subsidio que nos dan a nosotros, la gente del interior, porque nosotros lo necesitamos. Claro, somos gente pobre, necesitada. Digo, lo cual es una barbaridad, ¿no? Ustedes piensen que del año 2013 al 2011 hay un estudio de economía de regiones que calcula que la transferencia de las provincias a Buenos Aires, al AMBA, fue de 110.000 millones de dólares. Gratarola. ¿Sí? O sea, una sociedad muy loca, porque vos escuchás a todo el mundo hablando, este país hay que poblarlo, ¿viste? Qué sé yo, y todos los subsidios son delirio. Tenemos la ciudad de mayor concentración. El porcentaje de gente viviendo en una sola ciudad, el de Argentina es el más alto de toda América Latina. Nadie tiene tanta gente viviendo en proporción a sus habitantes en una sola ciudad. Digo, México, DF, tiene 24 millones de habitantes, pero son 110. San Pablo tiene 22, pero son 200. Nosotros tenemos 15, casi, somos 40. Es el porcentaje de concentración urbana más alto de toda América Latina. Una vergüenza infinita. ¿Y qué hacemos? Subsidiamos al conurbano. Un delirio. Ese es un tema de los grandes desafíos que tiene Argentina para adelante. ¿Cuál es el cambio que hubo hace 3 años, básicamente? Que en el 2010 los subsidios existían, pero eran un tamaño muy chiquito del presupuesto. Entonces un desfasaje que me producía, un impacto que chico. Ahora el tamaño es grande. Un desfasaje me produce ¿qué? Mucho. El subsidio viene creciendo al 30% nominal anual. Y ese es el problema. Y lo otro es la ley de jubilaciones, que a los jubilados no les alcanza, pero las jubilaciones es el gasto más importante del gobierno, 270.000 millones de pesos actualmente, y lo cierto que, mientras la indexación está prohibida en la economía, este gasto sí está indexado. Todos los marzo y septiembre automáticamente ¿qué hace? Sube, en marzo en función de lo que pasó entre julio y diciembre, y en septiembre en función de lo que pasó entre enero y junio, sube solito. Si vos sumás ANSES más subsidios, tenés más del 50% del gasto público y sube a cerca del 30% nominal anual. Solo. Porque crece en función de ¿qué? De lo del pasado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro del ministro de Economía y tengo estas decisiones de gasto, mi ingreso tiene que aumentar ¿cuánto? 30% nominal anual. ¿Cómo lo hago? Si hay más actividad económica, recaudo más impuestos. Pero la actividad económica, ¿cómo está? Más presión inflacionaria, más impositiva. Un impuestito más le ponen, no hay problema. Pero ¿cuánto puede ser? Un punto más del PBI. ¿Y el resto dónde sale? De la inflación. O sea, una silla que paga 100, paga 21 de IVA. Si vale 200, paga 42 de IVA. Por eso la inflación es necesaria, porque vos tenés que recaudar nominalmente más para poder cerrar esto. Y estamos así, no. A ver, supongamos que yo quiero hacer un plan antiinflacionario, ¿no? Vengo, asumo 1 de julio, hago un plan antiinflacionario, ustedes me creen porque dijo Jaime recién. Bien, Jaime. Cero la inflación en julio. ¿Cuánto aumenta la recaudación nominal en julio? Cero. Yo estoy contento. En agosto tengo cero la inflación de nuevo. ¿Cuánto aumenta la recaudación? Cero. Entonces yo estoy recontento. Pero llega septiembre y el tipo me dice, mira, vos asumiste el 1 de julio, pero entre enero y junio la inflación fue 14%, entonces tenés que aumentar las jubilaciones 14%. Sobre 300 lucas son 45.000 palos y mi recaudación crece. Houston. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hago el anuncio de un plan antiinflacionario y lo llevo a cero, tengo que hacer 2 anuncios. Que los subsidios nominales no crecen más y que las jubilaciones no crecen más. Anuncio que se hace desde Seiza. En la escalerilla preferentemente. Y la gestión de López Murphy va a ser una de largo plazo. Es imposible tomar esa decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Espiralizamos. Exactamente. I want to write my place. El tema es este. Y esto es lo importante. Esta es la situación del déficit primario, o sea, la situación primaria. Lo primario, o superar el déficit, es sin pagar deuda, esto pagando deuda. Como verán, Argentina pasó de 25.000 palos en el 2010 y pagando deuda le quedaron 8.000, a de pronto le quedó solo 5.000, pero ya pagando deuda no le alcanzó, después ni primario y ahora nada. O sea, tenemos un déficit que el último año creció 623%, no 2%, creció 623%. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre tener superávit y tener déficit? Que acá me sobra, por lo tanto decido a quién le doy. Acá me falta, por lo tanto decido a quién.
Y esto es como un padre que le aumentaron el sueldo, llega a la casa, qué sé yo, le regala unos varios al nene, un MP3 al nene, una cartera a la mujer, él se compra una tablet para jugar al Candy Crush, otra cosa no. O al preguntado, ¿sabes? 4 años después, le quitan las horas extras, todo lo demás, la nena quiere comprar algo, le dice que no, la mujer quiere comprar algo, le dice que no. El amor familiar, ¿qué pasa? No se termina, pero... Es decir, la diferencia entre esto y esto es el amor. Y en política se miden votos. Y en política se miden votos. Entonces lo que quiero que entiendan es que sobre todo a partir del 2011 empezó el problema. El déficit fiscal aparece en el 2011, no era un problema del 2003 hasta el 2010, es un problema de nuevito. En términos relativos, es muy reciente. Pero con una velocidad que... espectacular, porque esto se puede refinanciar en teoría, puede deuda, pero esto es lo operativo. Eso tiene que cerrarlo. En estos 2 meses ya llevan 10.000, ¿okay? De abajo, en enero y febrero. Digo, para que vean la tasa de retención. ¿Qué pasa entonces con el sector externo de energía? Fue el otro cambio. Estos son las exportaciones de Argentina. Miren el 2011. Esto es en dólares. En el 2011 la economía argentina creció al 8 y los productos primarios crecieron 34 en dólares la exportación. MOA es aceite de soja, etcétera, 25. MOI que es auto 23, bueno, la energía se cayó, pero en general las exportaciones que... Subiendo barro. Un año. Las importaciones, si la economía crece, ¿qué pasa con las importaciones? Crecen también. Y todas crecieron, solo que una creció que... Y este fue el cambio. En el 2010 exporté 6.500 palos de energía, importé 4.400. 2.100 de... mío. En el 2011, 6.004 de Expo, 9.004 de Impo. 3.000 de déficit. Primer déficit energético de 1994. Pasé de 2.100 de superávit en el 2010 a 3.000 de déficit. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Tu nombre? Alberto y Abel. Alberto es un productor en Argentina que está produciendo petróleo, ¿no? Está sacando petróleo, viene la crisis de 2002, 2003. Alberto, estamos en crisis, así que te vamos a pagar $42 al barril de petróleo. Y Alberto está a 100 afuera, Albertito. Y te lo pagamos en pesos. Y a 90 días. ¿Qué va a hacer Alberto? El petróleo está ahí, ya tiene la cosa hundida, ¿qué hace? ¿Sabe? Bueno, ahora me falta petróleo. Albertito, quiero más petróleo. No, entonces tengo que ir a llamarlo a Abel. Abel trabaja en Nueva York, vende y compra petróleo. Algo de español sabe. Algo. Abel, how are you? Fine. I need petróleo. Yes. $42. Esta me dice. And I pay you in pesos. Tú. Esta. 90 days. 3. El problema de pasar de Alberto a Abel es que cada unidad adicional ahora que yo uso me cuesta el doble y me lleva $. Por eso el costo de producción de energía eléctrica en Argentina se triplicó en los últimos años. Porque en el 2010 usamos el 74% del gas nacional para producir electricidad y hoy usamos el 76% del gas importado para producir electricidad. La diferencia es $2,5 el millón de BTU contra 11 el de Bolivia y 19 el barquito. Por lo tanto, el costo de producción de electricidad se triplicó en dólares en estos años. Por eso los subsidios que hacen explotan. Producir electricidad en Argentina es carísimo. Y nosotros estamos subsidiando el consumo. Es muy raro eso. La cosa es que, miren qué pasó después, 2012. Lo que venía creciendo al 30, ¿qué pasó en el 2012? Cayó. Las ESPO dejaron de crecer, de hecho cayeron. ¿Qué cayó? El combustible de energía 2. ¿Qué cayó el resto? Cayó 2 también. O sea, volvimos a tener un déficit de 9.300, 6.500, prácticamente 2.800 millones de dólares de qué? El déficit. En el 2013 hubo un poco más de soja, hubo un poco más de movimiento. ¿Sí? A esta altura del partido, el año pasado crecíamos al 8% anual, 2013 contra 2012. En abril del año pasado crecíamos al 8%. ¿Qué pasó? Que las exportaciones creció un poco producto primario, creció MOA, MOI, pero combustible, ¿qué pasó? Cayó 24. Y las IMPO, bueno, era el año electoral, autos obviamente, pero combustible. De 11.415, 5.200, 6.200 millones de dólares de déficit energético.
Les voy a decir que en el 2010 teníamos 2.100 de superávit. Hoy tenemos 6.200 de déficit. Tenemos un cambio en la balanza comercial en 3 años de 8.000 millones de dólares. Y este año, y la economía creciendo muy poco. Este año, si la economía no crece nada, el déficit se puede ir a 8.000. ¿Ok? ¿Y cuándo apareció este problema? 2011. El déficit fiscal aparece en el 2011. El déficit energético aparece en el 2011. Desde el 2012 no nos aparecen las exportaciones. ¿Y cómo viene este año? Ahora la cara de ustedes me está gustando más. Pero esto, miren, este es el saldo. 2012, 12.419 millones de dólares de superávit comercial. Hasta hace un mes, 2013, era 9.000. Ahora corrigió el INDEC de nuevo y ahora es solo 8.000. Hay que seguirlo al INDEC, posiblemente corrija de nuevo. Lo que digo es que entre el año 2012 y el 2013 tenemos 4.400 millones de dólares menos que entraron a Argentina. ¿Lo explicó casi todo qué? Energía. ¿Se ve? Obviamente, ¿cuáles son los mejores meses de superávit comercial? Abril, mayo, y después. ¿Listo? ¿Cómo va a salir el superávit comercial de abril? Muy bueno. Muy bien. No, muy bien. ¿El de mayo? Muy bien. ¿El de junio? Bien. ¿El de julio? ¿Agosto? ¿Septiembre? El mundial. Con el mundial no se puede. ¿Cómo venimos hasta ahora de superávit comercial? Vieron que era de 12.000 bajo 8.000. ¿Cómo viene hasta ahora? 2.14 en 2013, 35. 4.74, 44, 8.11, 41. O sea, el superávit comercial el año pasado era 1.500, ahora es 121. Se cayó 92%, pero nada de él. ¿De qué carajo te vas a preocupar? No te preocupes, abril va a salir bien, María. En estos 3 meses tenemos que recuperar el superávit que se nos cayó en este tiempo. Y todo eso vos decías recién, en política se pagan votos. Exactamente. Entonces si pagan, No, ahora van vamos. a perder votos en proporción a lo que están perdiendo la economía. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces vamos a ver más. La pregunta es la En el siguiente. 2011 bajó todo y sacaron el 54%. Por eso, espera, así. No, 2011 todavía estaba el pico, estaba consumiendo los síntomas. El tema es el siguiente. Si los dólares que entran menos, ¿de dónde sale para pagar deuda, turismo, etcétera? ¿De dónde salieron? De la reserva del Banco Central. Y estas son las reservas del Banco Central. 47.400, las puse desde que se puso el control cambiario. Se mantuvo, pagado, se mantuvo. ¡Pum! Estamos en 28.000, ahora subieron un poquitito, ya estamos como en febrero. ¿Sí? No como a principio de año, estamos como en febrero. ¿Okay? Seguimos 2.000 millones de dólares más bajos que a principio de año. ¿Qué pasó con toda esta pérdida? Es que el problema principal de la Argentina no es que salgan dólares. El problema es que cuando vos pones un cepo, es impedir que salga. Pero cuando vos impedís que algo salga, automáticamente, ¿qué haces? Es como si yo traigo las puertas y digo, ¡ay, la gente está recopada! ¡Qué bueno! Cierren las puertas, tráemelas. Y son las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana lo dejo irse. Marga del internet dice, che, lo traigo volante nuevo. Anda, cagado. Si no te dejo salir, no vuelvo a entrar ni en pedo. El problema de la Argentina no es que salen los dólares. Los dólares en todos los países que salen. El problema es que también que entran. El problema es que ahora no entran. ¿Por qué? Porque no me deja salir. Entonces, mientras más trabo la salida, más trabo que la entrada. Y cada vez que tengo menos. Entonces, esto pasó. ¿Qué pasó con la cantidad de pesos en la economía argentina durante el mismo lapso? ¿Qué creen? Subió. 398.000, llegó a 380, ahora está acá 339 y ahora subió un poquitito más. 70,43. ¿Cuál es el cambio en términos de referencia? Que ustedes tengan en claro. 47.400, con el tipo de cambio de esta fecha, que era 4,20, me daba 202.000. O sea, en términos teóricos, esto no es convertibilidad, no sirve, pero sirve como referencia para ver qué tan fuerte están tus reservas. Luego decías, tipo de cambio, por reserva me daba 202.000. Y la base monetaria estaba en 198. Hoy ya sé, 28.000 por 8 te da 256, y esto está en 330 y pico. O sea que en el 2011, ¿qué pasó? Perdiste las reservas. O sea, el nivel de reservas que tenés para que tenga el peso que tenés, no son ¿qué? Relevantes. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante son dos cosas. La primera, ustedes verán, noviembre y diciembre, ¿qué pasa con la base monetaria? Sube. En enero, ¿qué pasa?
baja, se mantiene hasta junio, ¿lo ven? ¿En junio qué pasa? Sube, diciembre sube, enero qué pasa? Baja, se mantiene hasta junio, ¿lo ven? Junio sube, enero, diciembre sube, enero baja, se mantiene hasta mundial. Después del mundial los dólares bajan y los pesos suben. El tema interesante de todas maneras es esto. Si yo veo de pico a pico, este crecimiento de la base monetaria fue 36%, pero de acá a acá fue 24%. O sea que la cantidad de dinero que crece fue mucho menor, pero la inflación fue mayor. Circula más rápido. Empieza a pasar eso, que cuando la inflación se acelera, la gente se empieza a sacar los pesos de encima. ¿Sí? O sea, todo esto, ¿no? ¿Lo ven? ¿Vieron que apareció mucho billete de qué? De Vita, que está muy expuesto, porque es evitante la ropa, ¿eh? Sacar eso. Un chiste. En fin. ¿Qué tiene que ver con eso? A ver, la pregunta es, si esto creció 36 y ahora creció 24, ¿por qué creció menos? ¿Qué pasó? ¿Le dimos menos plata al Estado para financiar sus déficits? ¿Qué le dije yo? No. Entonces, ¿qué pasó que algo hizo que no creciera tanto la base monetaria? Y lo que pasó es esto, la caída de reservas. A ver, para que entiendan esto, las reservas que son, cuando viene un exportador le da dólares al central y el central ¿qué le da? Pesos. Un importador es a la inversa, le da pesos al central y ¿qué se hace? Lleva dólares. Si yo acumulo reservas, quiere decir que compro más dólares de los que vendo. Entonces hay más pesos en la economía, porque yo tengo más dólares, entonces tiene más pesos. La inversa, si yo tengo cada vez menos dólares, significa que hay menos pesos de la economía. ¿Sí? Me dieron más pesos de lo que yo di. Como esto cayó 10.000 millones de dólares, ¿sí? Significa que esto funcionó a 5 pesos el promedio. 50.000 millones de pesos fueron sacados de la economía porque las reservas, ¿qué pasó? Se cayeron. Ahora bien, el gobierno decidió que no se caigan más las reservas. Muy bien. Y ahora, la base monetaria, ¿qué pasó en este momento? ¿Bajó? ¿Eso qué quiere decir? Que hay superávit fiscal. Y la respuesta es no. Entonces, ¿y los pesos dónde están? Si yo emití para el superávit fiscal, ya la reserva no me cae, y esto cayó, ¿quién se está quedando con los pesos? ¿Alguien conoce las LEBAC? Las letras del Banco Central. Son letras que le dan los bancos y se quedan. O sea, el banco que hace central le da la letrita y le dice que dame los pesos. Hay a 90 días, a 180 días, a 270 días. Obviamente, por esos pesitos, ¿yo qué te doy? Una tasa de hoy 28% más. ¿Sí? O sea, todo. Y tengo que renovártela cada ¿cuánto? 6 meses. ¿Cuánto puede haber crecido la LEBAC? Con la pérdida de reserva, la LEBAC casi no crecieron. Cuando yo dejé de perder reservas, ¿qué pasó? De 93.000, ya estamos en 158.000. Pagando el 28. Pasando el 28. O sea, esto implica ya una emisión monetaria de 30.000 millones de pesos más adicionales. Obviamente, como voy a seguir tratando de mantener las reservas, esto voy a seguir ¿qué? Muy bien. Lo más probable es que llegue a 200.000 a fin de junio. Es una muy linda manera de patearle la pelota al... Porque eso es emisión que futura. Y si lo tenés que renovar, vas a tener que pagar cada vez que más interés. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el déficit cuasi fiscal, que los que tenemos experiencia en los 80, lo importante no era tanto el déficit fiscal, sino el cuasi, que es lo que está emitiendo el central. O sea, aquellos que estudiaron los 80 y vieron los 80, chicos, estamos en el momentito. Pero el gobierno, ¿qué está haciendo con esto? Generando una pelota de deuda en el Banco Central. ¿Ok? Y este es un temita que hay que seguir. ¿Qué velocidad va a tener todo esto? Entonces, las reservas no se mantienen gracias a nada, se mantienen gracias a esto. Exactamente, una emisión de deuda espectacular. Entonces, cuando uno mira la deuda del Estado, muchos suelen ver la deuda del Tesoro, pero empiecen a ver esta. Esta ya está casi en 200.000 millones de pesos. Y vencimiento promedio, 180 días. ¿Ok? O sea, cada 180 días renovás, hoy 80.000, mañana 100.000.
cada 180 días. ¿Ok? Ahora la cara de ustedes tiene sentido. Los billetes y monedas crecen al 79, pero los depósitos solo al 74. ¿Qué me quiere decir eso? Que si crece 79 los billetes y 74 los depósitos, quiere decir que la gente está usando más el efectivo que el banco. La economía se desbancariza, es decir, se ennegrece. Estancamiento económico, alta presión fiscal, muchachos, en efectivo. Pero eso pasa en todos lados y es lógico que pase, son tácticas defensivas. Los créditos 84, o sea, cada vez hay menos plata en los bancos, más se sacó, la tasa de interés, por supuesto, vuela y va a seguir bajando. Entonces, ¿cuál es el cambio estructural del 2011? Que perdimos las reservas en relación a la cantidad de pesos. O sea, ahora hay mucho más peso que la reserva que teníamos. Hay reservas por 28.000 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan de, porque volviendo a lo que hablábamos en su momento, ¿se acuerdan del blindaje de Machinea? ¿Cuánto era la reserva del Banco Central con el blindaje de Machinea? 10.000, no, esos 10.000, 9.000 terminaron siendo después. El blindaje fueron 37.300. O sea, hoy hay 9.000 millones de dólares menos que en enero del 2001. Linda cita. De todo modo no hay depósitos en dólares, así que no se preocupen. Porque ahí lo que había era muchos depósitos en pesos y tenían en dólares. Pero digo, el nivel de reservas es bajo. Y uno de los desafíos es cómo incrementamos este nivel de reservas. Entonces, finalmente, bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque si no yo los aburro mucho, y el último es el sector cambiario. Esta es la evolución del tipo de cambio. El bilateral es contra el dólar y el multilateral es justamente incluyendo el real, el euro, etc. Miren lo siguiente, esto era la convertibilidad, esta es la salida de la convertibilidad. ¿Ven esta montanita? En economía nosotros lo llamamos overshooting o sobrereacción. En la calle se le dice cagazo, básicamente. Es la parte técnica del... Pero miren ustedes, de enero del 2003 hasta enero del 2010, durante 7 años la competitividad de la economía argentina estuvo muy bien. Llegó el 2010, bajó hasta junio 170, se mantuvo hasta agosto del 2011 y después ¿qué pasó? Se cayó. En el 2011 convergieron todos los planetas. Se perdió el superávit fiscal, se perdió el superávit energético, no crecen las exportaciones, se perdieron las reservas y se perdió el tipo de cambio competitivo. ¿Estamos? Este es el cambio estructural de la economía argentina. A ver, ¿por qué es esto? Miren, cuando una economía crece, hay 4 sectores que la dinamizan. La inversión, las exportaciones, el consumo interno y el gasto público. ¿Okay? En algunos momentos, unos funcionan de locomotoras. O sea, hay algunos que funcionan de locomotoras. Claramente Argentina, 2003-2008, las locomotoras eran exportaciones e inversión. Crecía consumo interno y gasto público, pero estaban creciendo ¿de qué? De atrás. Vino la crisis del campo, vino la crisis del 2009, la internacional, y el gobierno pasó a ¿qué? A que consumo interno y gasto público fueran lo que estoy muy bien. Cuando vos empezaste, tenías superávit fiscal, superávit energético, tipo de cambio competitivo, reservas en el Banco Central, plata en los bancos. 3 años después, ¿ok? Entonces digo, a ver, para que lo entiendan, esto es como un chico de 19 años que termina el secundario, pasa a la universidad, y como los padres pueden, le regalan un autito, un departamentito y le dan plata en la caja de ahorro. 3 años después, ¿cómo está el autito? El departamentito, las cajas de ahorro, las notas. ¿Tu nombre era? Paula. Resulta que Paula es la novia en cuestión de este chico. 19, Paulita. Hasta lo viste, ¿cómo la pasamos? Como todos los viernes, dice Pauli, ¿vamos a cenar? Vamos. Viene con el autito, la pasa a buscar, Paula, al amor, a las 2 cuadras el auto, ¡pum! Pauli, ¿empujás? Van cambiando al restaurante, llega todo romántico. Por eso. Llega, vamos, ahí vamos. Llega al restaurante, comemos rico, bien hermoso con la cuenta. Pauli, ¿pagás? Vamos caminando hasta la casa, el todo romántico de la puerta, prende la luz, se mierdan los tapones. Golpeándote los muebles, llegás al cuarto, en el cuarto de goteras. Pauli, ¿qué vas a querer así? Y rajarse la mierda. Como Paula se quiere ir, el novio corre y ¡pah! Le trae la puerta adelante. ¿Paula qué busca? ¿La puerta de qué? Detrás, el novio corre y le cierra la puerta. ¿Qué busca Paula ahora? Le cierra la ventana. ¿A qué les hace acordar? Ustedes son Paula, chicos. Pero mátalo vos, que no. Claro. Ahí Paulita. El cerrado.
Lectura de este ejemplo. La primera. El novio hace lo que siempre supo hacer, que es que ya está. Miren, si fomentar el gasto fuera tan fácil y te soluciona el problema de la economía, estudiar economía sería ¿qué? Una boludez. Si vos fomentás el gasto, la gente gasta. Si gasta mucho, ahorra ¿qué? Poco. Si ahorra poco, se invierte ¿qué? Poco. Por eso las economías, cuando aumentás el gasto, en el corto plazo sube, pero después se encuentra ¿qué? A ver, se pueden armar, traten de pensarlo, esto es teórico, pero traten de tener el ejemplo. Puede ser que haya un montón de gente que compre aire acondicionado y de pronto se quede sin luz. No entienden el ejemplo. A ver. Que vendan muchos autos y las rutas estén todas hechas mierda. Tampoco entienden. No está bien. No se entiende en Argentina. El tema es ese, digo, ¿sí? Porque vos tenés que coordinar inversiones y gastos. Porque si no le pasa lo que al novio Paulita, que las cosas que pasan, el novio quiere gastar, pero ¿qué pasa? Las cosas que pasan no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos con Paulita? La encerramos. Primero porque es una desagradecida que no valora los 3 años que tuvimos. La segunda, ¿qué le contamos a Paulita? ¿Cómo están las cosas fuera de la casa? Horrible, espantoso, todo crisis. Porque a Paulita la encerramos por su bien. En el baño vamos a terminar encerrados. ¿Y Paulita qué opina? Todo bien, anda a laburar. Porque justamente Argentina lo que tiene que cambiar ahora es recuperar todo lo que perdió. Entonces, el crecimiento como consumo interno de gasto público no te resuelve este problema. ¿Te lo resuelve quién? Exportaciones y inversión. ¿Qué necesitas en Argentina ahora? Inversión y exportaciones. Porque el consumo interno de gasto público básicamente consume en dólares. Y la inversión y la exportación ¿qué te dan? No es tan complicado. ¿Vieron que era una boludez? ¿Y los votos? Entonces, lo primero es lo siguiente. El problema es que el modelo se terminó. Pero los modelos se terminan en economía. El modelo que te sirve en un momento, después que no te sirve. Digo, la convertibilidad que hoy todos odiamos. Como plan antiinflacionario, los primeros años, ¿cómo anduvo? Después, ¿qué pasó? No sirvió más. No entendiste lo que hiciste que mantener. Mientras más lo trataste de mantener lo que no funciona, ¿qué pasa? Esto era, entonces tuvimos un modelo hasta el 2008, otro modelo del 2009 hasta ahora que cumplió un ciclo, nada más, pero siempre se cumple ciclo. Digo, China creció desde 1990 al 2008 con exportaciones y inversión interna. Se cayó el mundo del 2009, ¿qué hizo? Consumo interno y inversión. La exportación crece en China, pero más o menos, digamos. No es el living. Digo, nosotros veíamos siempre, hasta el 2008 nosotros estudiábamos de qué, de China, qué superávit comercial tenía, cuántos títulos de deuda tomaba, la relación con el dólar, porque básicamente su empuje era ¿qué? Exportaciones. Hoy, ¿qué miro de China? ¿Qué tasa de interés tiene interna? ¿Cómo viene el saldo comercial que se va achicando? Las restricciones de las exportaciones que ponen. Porque el modelo es otro, y está bien, se graduó y tiene que pasar otro modelo. Los modelos en economía tienen sus ciclos, como en la vida. Ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a encerrar? Entonces Argentina tiene que volver a ¿qué? A priorizar ¿qué? La inversión, la exportación, porque tiene que recuperar ¿qué? La energía, los dólares, tiene que recuperar la reserva, tiene que recuperar el superávit fiscal, tiene que volver a recuperar todo eso. Bueno, y ese es el desafío que va a tener el próximo gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es cómo lo va a hacer. Digo, miren lo siguiente. Miren este dato. Este es el cuadro. A ver, ¿qué es esto? Dólar oficial. Y este es el dólar de referencia. ¿Qué es el dólar de referencia? La base monetaria dividido la reserva central. Esta fue la gran devaluación de enero. ¿Quiere decir que falta todo eso? Y claro. Chicos, en la historia argentina, ¿cuánto es tipo de cambio paralelo y tipo de cambio oficial? ¿Cómo termina la historia? ¿El paralelo baja al oficial y el oficial sobre el paralelo? Caló. Entonces, ¿qué hiciste? Agarraste, pegaste un saltito y el saltito lo mantuviste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta él? Después del mundial, ¿qué pasa? Lo que estamos discutiendo es si otra vez vamos a empezar con la escalerita o a ver qué. Saltito. Pero no creo que va a pasar lo mismo. Sí, siempre pasa. Mira, en Argentina es la economía más previsible del mundo. Siempre pasa lo mismo. Es un embole. Mira. ¿Vos no querés ser un mes? Mira. Un poquito de historia. Breve historia.
más jóvenes, 20, 30, 60, 300, 700, 4.900, 1.300, menos 1,8, deflación. Mierda, esto es vivir con pasión. Esto es emocional, y así. ¿Por qué? Porque las economías se parecen a la cultura de los pueblos. Y este es un pueblo emocional, no es racional. ¿Viste? Las discusiones como son. El conservador, punto, izquierda, zurdo, ¿viste? Un dato, pobre Marga, tira datos y todo el mundo le viene como diciendo, flaca, dame sangre. Un país emocional a cómo vive. Imagínense Suiza. Suiza es 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1. No es bola. Mira, en febrero vino, me llaman a fin de enero, viene una reportera de la televisión holandesa, vino que Máxima está en Holanda. Entonces hubo la devaluación, entonces mandaron una holandesita a hacer un reportaje. ¿Cómo veía yo la economía argentina después de este movida? Porque ella tenía que preparar un especial de 1 minuto y medio sobre Argentina para el noticiero. Literal. El especial de 1 minuto y medio para Argentina. Entonces la chica me dice, bueno, Tomás, ¿usted cómo ve la economía argentina este año? Y le digo, mirá, para mí este año, y cayendo menos 1 o menos 2%, la economía cae. Menos 2, dice la mina. Y yo le digo, a ver, de estos últimos 20 años, ¿cuántos años Holanda creció más del 8% anual? Ninguno, me dice. Nosotros 9. Toma. Porque Argentina es 8, 8, pum, 8, 8. Es la vida de ustedes, boludo. Acá es donde, cuando tengo padre e hijo, ¿no? El hijo me irá así, y el padre así. Entonces no va a volver a pasar lo que todos sabemos que no puede pasar. Porque esta es la historia argentina, esto no es un libro, esto es algo más profundo. ¿Entendés? Entonces miren, a ver, entonces ya sabemos lo que va a pasar, claramente, ¿no? El tipo de cambio va a tener que subir, etc. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, miremos la historia argentina a ver qué nos dice. A ver quién se acuerda. Vamos, baja, baja. Saltó el... ¿Qué pasó en julio del 75? 100% de evaluación en julio, ¿se acuerdan? Después de la paritaria cerrada, no va a pasar nada. Bajamos, subió en el 81. ¿Qué pasó en el 81 que subió? Lorenzo siguió. ¿Qué dijo Lorenzo? Apuesta al dólar, a la mierda todo. 14 de junio del 81 que sube, acá baja. 14 de junio del 85. ¿Qué pasó el 14 de junio del 85? Grande evaluación, ¿se acuerdan? Junio. Después se va todo el cuerno. De 4.923 bajamos a 1.300. ¿Qué pasó el 28 de diciembre de 1989? Plan Bonex. Muy bien. El plan Bonex de Herman González, todos los depósitos en pesos, de pronto son un bono a 10 años en dólares. Después bajó 91. ¿Qué pasó en marzo del 91? La convertibilidad. Y de pronto acá, ¡pum! Salieron. ¿Ya cómo ajusta Argentina? Cadena nacional, viernes a la tarde, fin de semana largo. Eso, no lo voy a hacer, ¡pum! Argentina es un país emocional. Las emociones no son racionales. Vos no podés sentarte a racionalizar semejante... Mirá la inflación lo que es ya. Tanta esto va a ser 35, 36. La inflación está galopante. ¿Qué vas a hacer? Un plan de convergencia, qué sé yo. Mirá la historia argentina y decís, ¿qué plan de convergencia en las bolas? Argentina no tiene instituciones para discutir. Mira, cuando nosotros hablamos, y lo que, digamos, la parte que yo más creo todo esto, es que un país tiene instituciones. Las instituciones es el lugar donde ¿qué? Se debaten, y sobre todo no cuando te va bien, sino cuando ¿qué? Te va mal. O sea, ¿cuándo se mide un buen capitán o todo lo demás? ¿Cuándo qué? Cuando te va mal. Entonces digo, ahora deberías generar consensos, política de Estado, para hacer un ajuste ¿qué? Racional. Y, venga, ¿cómo era? A ver, esta. Entonces Argentina es esto. Y Argentina va a volver a hacer esto. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Que estamos al borde de una crisis? Y mi respuesta, después de todo esto es no. Entonces ya el pelado se mamó. A ver, miren, yo tengo un amigo con el que estudié junto en la facultad, enamoradizo el chico. Entonces a los 21 años era enamoradizo. ¿Qué hizo a los 21 años? Se casó. Claro, se casó muy joven. Entonces a los 30, ¿qué pasó? Siguió siendo enamoradizo. A los 31, ¿qué hizo? Se casó. A los 40 le agarró el viejazo.
los 41 conocí a una chica más joven, se casó. Cumple por está por cumplir 50, me llama y me dice, Tommy, me estoy por separar. ¿Está en una crisis matrimonial? No, ¿está en qué? Un ciclo. ¿Cuál es la diferencia para mí entre crisis y ciclo? Que la crisis me agarra por sorpresa, ¿el ciclo qué? No, yo ya sé que al boludo este lo tengo que llevar a un bar, que se va a mamar, va a llorar, va a putear a la exmujer, va a llorar por los hijos, va a putear al abogado. Me rompe la bola. Me rompe la bola profundamente. Pero ya sé lo que va a pasar. Y en economía es recontra importante que sepas lo que te va a pasar. Aunque no te guste. Porque ¿qué? Te prepara. El problema es que no estés preparado. Este es el problema. Entonces supónganse que yo asumo ministro de Economía y digo, bueno señores, el tipo de cambio que está a 8 se va a 12. No pasó un carajo, boludo. Mirá, están todos igual. Si fueron alemanes estaban todos muertos. Es más, seguro hay dos atrás que dicen, ¿por qué no 14? En la cabeza más o menos está, el dólar cuánto está. Está ahí, está. Pero claro, tenemos la mala cosa. Entonces no sé si pero tomás otra devaluación. ¿Te acordás cuando fue la última? Y pero la última había dos cosas. La primera, la recesión en la Argentina fue en 98-2001. La economía empezó a recuperarse en el 2002. Lo que pasa es que en el 2002, esa es la real, la financiera, ¿qué pasó? La gente tenía sus depósitos en dólares y de pronto le dijeron, ¿adivina qué? Pesos. Pero las deudas del campo, de las empresas y del Estado eran dólares. Entonces cuando devaluamos, ¿qué pasó? Defolteamos. Entonces supone que yo devalúo esta devaluación el día, feriado fin de semana larga, ¿no? Entonces desde que el lunes no. El martes salen corriendo a retirar sus ahorros del banco. La gente me dice, Tomás, ¿puede venir un nuevo corralito? ¿Para acorralar lo qué, papá? ¿Quién volvió a tener un mango en el banco? Entonces están re jodidas nuestras deudas en dólares. Ah, no, tenemos deuda en pesos. ¿Y cómo nos viene una devaluación? Bárbaro. Porque una vez nos caga, dos no. Ustedes de economía no saben ustedes, pero de ciclo entienden. Entonces la gente está dando de pesos hasta dónde. Está acá. Una devaluación, ¿cómo te viene? Bien, te hace más rico. Mientras que la devaluación te hizo más pobre en el 2001-2002, te hace más rico en el 2003-2014. En stock. ¿Y el flujo cómo va a ser? Más pobre todos. Muy bien, no hacemos nada. Vamos a hacer ¿qué? Más pobres todos. O sea que ya está. El tema es decidir en economía sobre lo que está generando, ¿para qué? Para el futuro. Porque la economía empieza a tomar decisiones de qué, de acá para adelante. Entonces vos tenés que dar incentivos a qué, a lo que te necesita para agarrar una recuperación. Tenés que fomentar qué, la inversión y qué, las exportaciones. ¿Cuántos votos son esos? ¿Y por qué son los ciclos así? Porque la exportación y las inversiones ganan el interior. ¿Y pierde quién? Buenos Aires. Pero los votos están en Buenos Aires. Por eso en la Argentina, el discurso de no devaluar es un discurso de Buenos Aires, no del interior. Es un discurso claramente de Buenos Aires, que no genera ¿qué? Consumo. No genera nada. Pero los votos están en Buenos Aires. Entonces el sector automotriz que está en buena parte de Buenos Aires usa dólares. Las electrónicas usa dólares. Todo lo que está en Buenos Aires, ¿qué hace? Usa dólares. ¿Quién genera los dólares? El interior. Y entonces así andamos. Y es una contradicción. Mientras este país no vea que la gente se beneficia mayoritariamente, sea la del interior, que esté en el interior, este país va a seguir con sus ciclos. Porque el que le provee riqueza al país es el interior. Pero la mayoría de gente está en Buenos Aires. Y por desgracia este país fue, en teoría federal, pero es en la realidad unitario. Y esta cuestión política hace que, por desgracia, para después ganar elecciones, tengo que darle plata a Buenos Aires, que se la sacamos al interior, que es el que genera ¿qué? La riqueza. Y entonces, ¿qué hacen? Los ciclos. Y aparte lo tratamos de retener al mango. Entonces, cuando tratamos de retener al mango, ¿qué hacemos? Llevamos todo hasta el límite. Entonces, mantenemos todo hasta el límite, porque tenemos que mantener los salarios reales de la economía de Buenos Aires al mango. Entonces, nos endeudamos hasta el pico en la época de Martínez de Oz. En los 80 no hubo chance. En los 90 nos endeudamos hasta el máximo. Y en el 2000 nos comimos toda la soja, nos comimos la energía, nos comimos todo para mantener ¿qué? Algo que no se puede mantener. Y lo hacemos al taco, hasta que de pronto ¿qué?
corregimos. Y una vez que corregimos, ¿qué pasa? Por eso en Argentina mucha gente dice, uy, va a venir un ajuste y viene quilombo. Chicos, en Argentina es al revés, es quilombo y ajuste. Siempre es así, porque nadie está de acuerdo con el ajuste. Porque la palabra ajuste es terrible, claro que sí, pero el problema del ajuste no es el ajuste, es el desajuste. O sea, tu problema no es la resaca, tu problema es que lo que chupaste. Este es el problema. Ahora, si vos decís, no quiero tener resaca, no quiero tener resaca, me niego a tener resaca, pero seguís chupando, Houston, tenés un problema. Y Argentina es eso, entonces Argentina manda al máximo lo que puede, tratar de mantener la situación y de pronto no puede más y ¿qué hace? Se cae. Por eso hace siempre 3 años de Miami, 4 o 5 de Mar del Plata. Miami, ¡pum! A mitad. Y lo interesante es que Argentina crece cuando la gente viaja a Mar del Plata. ¿Y se estanca cuándo? Cuando va a Miami. Siempre cuando fuiste a Miami, ¿qué pasó? Che, vamos a Miami, va todo, ahora van a Tailandia. Cuando un pibe que recién entra a laburar, y qué sé yo, y te dice, ¿dónde te fuiste de vacaciones? ¿Tailandia? Viene Mar del Plata, chicos. Esta economía no es tan productiva para mantener ese nivel de consumo. Sí, viene. Ahora bien, pero como nadie quiere devaluar, como nadie quiere ajustar, lo cual es lógico, si querés ganar una elección, usar esa palabra, es un embolio. Nadie lo quiere hacer. Como no hay consenso para hacerlo, o sea, cuando uno lo nombra y los demás lo salen a matar, en vez de coordinarla, vamos a tenderlo al máximo y queda. ¡Pum! Pero como nadie quiere hacerlo, lo que se extiende es ¿qué? El quilombo. Hasta que viene ¿qué? El ajuste. ¿Qué va a ser culpa de quién? De otro. Que eso es lo bueno también de Argentina. ¿Que la culpa es de quién? De otro. La sinarquía, la corporación, el fondo, etc. Y este es el punto. Entonces, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué me dice la historia? Gobierno, Perón, era Helmer, Gómez Morales, Rodrigo. Dictadura militar, Martínez de Oz, Alfonsín entró con Griswold, Surruy. Menem entró con Rapanelli, acá entró Hernán González, acá Cavallo. Si de la Rúa no se iba a Cavallo y entra Redes. Los ajustes se hacen dentro de los gobiernos, no en cambio de gobierno. Ah. Ajá. Ajá. ¿Y ahora? ¿Quién lo hace? ¿Puedo ser medio ordinario? ¿Dejás ser medio ordinario? ¿Esto qué fue? La muestra. Los valores a la. Yo no lo dije, vos lo dijiste. Él lo dijo. ¿Y cómo fue esta? De un día iba a ser exactamente qué. Igual. ¿Cuándo? Después. ¿Cuánto después del mundial? Depende de qué. De cuántos kilómetros. ¿A qué mes le tengo miedo yo? Diciembre. Diciembre es 100 kilómetros. El año pasado estábamos creciendo al 8% este año. Este año crecemos al 2%, nada más este trimestre. Vamos a llegar con más desempleo, con salarios más bajos, a diciembre. ¿Y les cuento cómo fue el último diciembre? No lo vivimos acá, pero yo estuve en Tucumán 2 días después de lo que pasó. En Tucumán fue terrible. Entonces, muchachos, a cuidarse, porque ahora estamos en esa situación. Porque en Argentina los ajustes vienen después del quilombo. Y siempre hay quilombo. Entonces la política va a tener que tener la responsabilidad suficiente como tratar de ver que el quilombo sea lo menos posible. Por supuesto lo debería liderar el Poder Ejecutivo. Como no lo va a liderar el Poder Ejecutivo, hay que ver qué actitud es esta. Entonces Mariel le sigue a todo esto suponiendo que la economía lo que. Este año va a ser peor que el año pasado. No quepa la menor duda, y el año pasado terminó muy mal. Y este pinta peor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo los mejores 3 meses de la economía argentina. Después vienen los otros 6. Entonces va a requerir una gran responsabilidad de tratar de ver qué es lo que está pasando, siguiéndolo, prepararse, porque va a estar muy movido. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero sinceramente no lo creo. Muchas gracias por estar.